Buenas tardes, mi nombre es Raquel Villera y hoy le venimos a hablar sobre la comunicación didáctica. Bien sabemos que la relación entre estudiantes y docentes se basan mucho en la comunicación que ellos tienen con nosotros. Como futuros docentes nosotros tenemos que manejar un discurso, pero muchas veces las relaciones docente-estudiante son relaciones verticales, donde el docente es el único que tiene la palabra, la información y la verdad absoluta sobre los conocimientos. El docente tiene que saber y tiene que enseñar para la modificación del ser, del saber y del saber del estudiante. El docente debe relacionarse, comunicarse, presentar su afecto y la seguridad que maneja. ¿A qué se deben los fracasos en la comunicación cuando se entra a un aula de clase? Muchas veces el docente no maneja un discurso coherente que no llega a los estudiantes de alguna manera y que no los satisface. Lo que se tiene que tener en cuenta aquí es la aceptación y la confianza que maneje en el vínculo de docente-estudiante. Que no solamente sea transmitir información, esta información tiene que llegar de manera clara, objetiva y libre de perjuicios. Ahora bien, algunos de los tips que tiene que manejar el docente en el aula de clase para poder impartir una comunicación veraz y eficaz y que llegue a los estudiantes, tiene que ver con su voz, el tono de su voz, el control del tono de su voz y el uso de muletillas. Puede que muchas veces exceda el tono de la voz y esto asusta a los estudiantes, o su voz es muy pasiva y los estudiantes piensen que está temeroso, que no es seguro. Cosas así son los que hacen o interfieren entre la comunicación docente-estudiante. El control visual. El docente cuando llegue al aula de clase tiene que captar la atención de los estudiantes. Es importante que el docente no mire al piso, al techo o a las paredes, ni mirar al vacío porque lo que hace es desconcentrar. Lo que tiene que hacer y lo más adecuado sería llegar al aula de clase, impartir su clase y estar mirando a los estudiantes, tener un vínculo visual con ellos que demuestre seguridad y que demuestre que está atento a lo que puede decir el docente. El control del movimiento. Un docente tiene que ser suelto, no rígido, pero tampoco tiene que ser demasiado flojo. Tiene que estar en el equilibrio entre la seguridad que uno maneje con sus gestos corporales. Tienen que ir en equilibrio y tienen que llevar un contexto, por así decirlo. Los gestos faciales, los gestos corporales, tiene que ser muy cuidadoso con eso porque ahí se denota la seguridad de un tema o la seguridad que tiene sobre el control de la clase. Ahora bien, el docente tiene que llegar a los estudiantes no solamente en recursos como la voz, el control visual, el control de movimientos, sino también en el discurso que está manejando. Este discurso tiene que tener sensibilidad. Un docente sensible que llega a los estudiantes, que de alguna u otra manera logra captar su lado más humano y que demuestra en él que tiene un lado humano, cautiva a los estudiantes. Sentido común, que sus ideas y como actúa el docente vayan en concordancia. La creatividad también es muy importante porque el docente tiene que saber explotar el lado más creativo de él mismo y de los estudiantes para que de alguna u otra manera potencie al 100% sus capacidades. La cultura de la tecnología. Esto no solamente se trata de apropiarse de los recursos tecnológicos,
sino que sepa impartirlos de una manera adecuada, correcta, que eh, adopte el 100% de los recursos. La moral y la ética. Como sabemos, el docente tiene que ser muy ético a la hora de impartir una clase, pero no solamente demostrar sus valores, sino tener en cuenta los valores del estudiante. La ética que manejan los dos y enseñarle al estudiante que su ética, que sus valores también son tomados en cuenta. Finalmente, para recuperar las relaciones del aula, tienen que redefinirse los papeles, que no solamente el docente vaya a un aula de clase a impartir, a hablar y hablar, que se no que se quite el lenguaje escrito, pero sí tener en cuenta que este lenguaje escrito no debe sobrepasarse. ¿Cómo así? Un docente tampoco puede ir a escribir a un tablero todo el tiempo o mandar a copiar o cosas como esta, porque lo que hace es que no se llegue a una comunicación y no le llega a los estudiantes de alguna manera. Finalmente, estimular el pensamiento. Cuando se estimula el pensamiento, no solamente como docentes estamos ayudando al estudiante de una forma académica, sino también personal, ayudarlo a ser crítico, ayudarlo a, de alguna u otra manera, a buscar sus ideales y de esta manera formar una persona más íntegra y más competente para la vida. Eso sería mi aporte en la comunicación de la didáctica. Muchas gracias.